Cuando la noche cae y las sombras se alargan, los espíritus despiertan y el demonio aparece en tu habitación, es cuando comienza la transmisión. Enciende la radio en la estación donde el horror cobra vida a través de las voces de quienes han vivido lo inexplicable. Sintoniza. Escucha. Y prepárate para el escalofrío. Aquí, en Radio Relatos de Medianoche. En mi familia siempre se han contado historias extrañas y muchas de ellas vienen desde los tiempos de mi abuelo. Hace muchos años, antes de que aquello se convirtiera en un huerto de cítricos, todo era potrero ganadero. Mi abuelo me contaba eso porque él vivía en el rancho antes de irse a vivir al pueblo. Según él, por las noches se escuchaba un tropel de toda una becerrada. Se oía claramente cómo corrían por el potrero y cómo se iban contra los alambres arrastrándolos por todo el terreno. Lo raro era que mi abuelo no tenía becerros, él solamente tenía vacas, y cuando salía a revisar pensando que los animales habían tirado o arrastrado los alambres, encontraba todo completamente intacto. Decía que esto sucedió en muchas ocasiones. También me contó que había un señor que ya había fallecido, pero que según la gente seguía penando por ahí. Mi abuelo incluso me dijo su nombre. Ahora mismo no lo recuerdo, pero era algo así como José el Leñador, por poner un ejemplo. Tendría que volver a preguntarle a mi familia para recordar exactamente cómo lo llamaban, pero resulta que ciertas noches se escuchaba perfectamente cómo aquel hombre golpeaba un árbol con un hacha. Mi abuelo decía que por el tiempo que tardaba en caer debía tratarse de un árbol de unos 15 metros. Se escuchaban claramente los golpes, después se oía cómo terminaba de darle con el hacha y entonces comenzaba a escucharse el árbol cayendo. Mi papá y mis tías, cuando estaban ahí, llegaban a revisar por curiosidad, pero no encontraban ningún árbol. También recuerdo, y no era porque alguien se lo hubiera llevado, lo que pasaba era que aquel árbol ya no existía desde hacía años, según mi abuelo. Ese mismo hombre lo había talado cuando todavía estaba vivo, pero por alguna razón ciertas noches parecía regresar para volver a tirar exactamente ese mismo árbol. Con los años, mi papá también terminó viviendo algo extraño. Él me contó que un día estaba en una especie de finca. Era una finca de 2 pisos y en la parte de abajo había 2 habitaciones y una cochera bastante grande. Esa cochera no era de ellos, pero en algún momento quisieron comprarla. Entonces hablaron con el dueño para preguntarle si estaba dispuesto a venderla. Mi papá estuvo ahí con aquel señor mientras le mostraba el lugar. Eran aproximadamente las 9:10 de la noche. Mientras caminaban por la cochera, mi papá volteó ahí a un costado de la propiedad, a un lado de una casa que parecía estar abandonada, y desde la cochera los dos alcanzaron a ver una mujer que llevaba un vestido blanco, pero mi papá siempre hacía mucho énfasis en que aquel vestido era muy brillante, demasiado brillante. Decía que cuando lo vio se le puso la piel de gallina. Entonces le preguntó al dueño de la cochera: «Oiga, ¿qué es eso?». Y el señor le respondió como si fuera algo completamente normal. Le dijo que eso siempre pasaba y que era todavía más común en este tipo de horas. Mi papá después me contó exactamente dónde había ocurrido y también llegó a enseñarme el lugar. A mí sí me dio mucho miedo después de escuchar la historia. De hecho, después de eso ya no tenía muchas ganas de volver por aquella zona. Durante mucho tiempo esas historias eran cosas que habían vivido mi abuelo, mi papá o mis tías, pero después a mí también me pasó algo. Si no mal recuerdo, en esa casa llegaron a ocurrir varias cosas. Una noche yo estaba con la novia de mi hermano. Nosotros teníamos la costumbre de esperar a que todos estuvieran dormidos y después irnos a jugar a la sala. Algunas veces podríamos pasar prácticamente toda la noche despiertos, pero una de esas noches estábamos viendo cosas de terror. Ya era demasiado tarde y justo mientras estábamos ahí comenzaron a escucharse cosas raras. Al principio tratamos de no darles mucha importancia, pero después
después empezamos a sentir una sensación muy extraña. A mí, por ejemplo, me comenzó a dar escalofríos y después los dos empezamos a sentir un frío raro. Eso era todavía más extraño porque era de repente. Las luces entonces comenzaron a apagarse y a encenderse, y para empeorar las cosas vimos algo asomarse muy rápido. Solamente alcanzamos a ver que algo se asomó y volvió a esconderse. En ese momento ya no quisimos averiguar qué era. Los dos nos fuimos rápidamente hacia la habitación completamente paniqueados. Hasta ese momento yo había crecido escuchando las historias de mi abuelo y de mi papá, pero aquella fue una de las primeras veces que algo así me pasó directamente a mí. Bien, pues gracias amigo por compartirnos esta historia. No me dice nada más bien el nombre de perfil, pero bueno, ahí está. Bien, amigos, bienvenidos a una emisión más de Radio Relatos de Medianoche. Les comparto el número 33 14 37 9808 para que me contactes y me envíes tu historia aquí también. Y bueno, hablando de historias, relatos, vamos a empezar con la primera vivencia de la noche. Esta es una escrita. Vamos ahora con una que nos envía nuestro amigo Iván Puga. Él es de California. Vamos entonces al video y yo vuelvo con ustedes. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Mi nombre es Iván Puga, te estoy saludando de aquí del estado de California. Hoy, esta noche, quiero contarte un relato sobre, pues se podría decir que el diablo o la carreta del diablo. Por supuesto, mi estimado Iván, adelante. Ok, mira, este relato es me lo contó un tío, que este tío fue minero por allá por el estado de Oaxaca, ¿verdad? Ajá. Entonces, me cuenta y nos contaba a todos que él tenía un padrino que, pues este padrino también trabajó toda su vida en la minería, ¿no? De allá del estado de Oaxaca. Sí. Entonces, es lo que cuenta que pues como, pues en la minería dice que tenían turnos del día, en la tarde y en la noche. Entonces dice que su padrino normalmente trabajaba en el turno de la noche. Entonces pues ya ves que pues viven en el pueblo, y pues ya para la mina pues se tienen que ir caminando en la noche, ¿no? Sí, sí. Él les contó pues una de tantas esas veces que iba en camino para su trabajo, que era la minería, iba de noche. Entonces dice que pues iba ahí en lo oscuro, ¿no? Pues como es allá, como, pues no, pues ahora básicamente que es en el cerro, pues. Dice que iba en el camino, pues, como todas las noches iba a su trabajo. Entonces dice que pues de repente escuchó un galopeo de caballo, que venía atrás de él. Entonces pues dice que, pues como allá pues se usaba mucho caballo en ese tiempo, y pues más que estaban allá en el cerro, que al principio pues no le tomó importancia, nada más lo que dijo, pues es un caballo, y se orilló, porque como era en el cerro había un caminito pequeño, pues como una vereda, por decir. Entonces dice que se orilló para darle paso al caballo. Entonces dice que seguía escuchando que venía, pero y hasta que el caballo lo alcanzó a él, ¿verdad? Ajá. Entonces dice que ya cuando el caballo llegó a la par de él, pues que volteó a mirar el caballo, y que miró este caballo, un animal demasiado grande. Sí. Muy decía él que muy fino, pues muy grandote, negro. Y dice que, pues ya ves que por ejemplo la montura o por ejemplo las cosas que se los ponen a los caballos, que dice que no sabe si era de oro, pero que se miraban como de color oro. Ajá. Toda su vestidura, por decir, que le brillaba mucho todo, hasta su lazo, que todo le brillaba mucho. Incluso dice que se sorprendía porque era de noche y podía mirar pues eso que le reflejaba. Para esto, que pues dice que como era noche, Ajá. pues hace cuenta que dice que pues iba él ahí solito, y pues al mirar un caballo, pues dice que primero miró el caballo, pues,
pero como que le impresionó de que estaba tan grande, y lo que más le impresionó fue la vestidura del caballo, que era que brillaba, pues, de Sí, color sí. oro, de color así como de color oro. Pues que como que se quedó impresionado, y dice que pues miró al jinete, que era un charro un vestido todo de negro, así todo de negro. Ajá. Pero pues dice que primeramente, como el caballo le impresionó, y pues dice que era noche, pues, que se dirigió mirando y estaba oscuro obviamente, y estaba mirando al caballo, y pues miró este charro. Pero dice que como que de tan bonito que se miraba, como que, o impresionante que se miraba, como que o sea, empezó a mirar el caballo, todo eso. Ajá. Entonces dice que a la hora de querer él mirarle la cara a este charro, que de ahí ya no se acuerda nada, que como que se le borró la memoria. Esto les contó después de un año, y esta es la razón por qué, porque dicen que pues en ese día que el señor iba a trabajar, su padrino pues no llegó a trabajar, y que luego lo encontraron como a los 8 días tirado por allá en una barranca. Ah, caray. Ajá, que como a los 8 días o sea, que no lo encontraban, y que lo anduvieron buscando, y que como a los 8 días lo encontraron, y que que estaba como inconsciente. Ajá. Así tardó alrededor de un año, como que se le fue la memoria, pues Sí, quedó sí, como sí. enfermo. Ajá. Entonces dice que alrededor de un año, entonces pues dicen que así quedó, pues como ido de la mente, que no decía, incluso que no decía nada, que no podía ni hablar, enfermo. Entonces pues dice que supieron de esto, que él les empezó a contar, porque ya después de alrededor de este año fue que él ya empezó a recuperarse, Sí. y fue que él le platicó a su familia de lo que había pasado, y que por qué él piensa que, bueno, que básicamente por eso quedó así enfermo, y que no recordaba nada, y que después de este año fue que les contó a su familia todo esto que les pasó. Pero que sí, ciertamente él dice que después de que él quiso mirar la cara, o en realidad dice que no sabe si le miró o no, pero que lo único que se acuerda, que cuando él quiso mirar la cara de esta persona, Ajá. de Sara, que fue que, o sea, que se perdió, pues. Entonces dice que en realidad no se acuerda si le miró la cara, si no le miró. Solo dice que cuando él quiso mirarlo, que se perdió. Todo como que se le puso negro todo. Sí, sí. Pues ya, dice que fue que se dieron cuenta de ese relato, de esta historia, de este padrino de este tío. Y entonces dice que pues se empezó a recuperar, y siguió yendo a trabajar a la minería. Ajá. Pero dice que ya después de que pasó esto y quiso regresar a trabajar, que extrañamente, y muy increíble, pero dice que fue cierto, Ajá. que pues entraba a la minería a trabajar él, y se morían 2 o 3 personas. Órale. Entonces pues dicen que después de eso, pues el tío empezó, ahora sí que pues era, ahora sí que trabajaba toda la vida, trabajó en la minería, pues eran de rancho, eran humildes. Pues dice que después de eso, de repente, pues empezó a cambiar su vida económica, que pues ya se miraba luego que ya tenía dinero. Sí. Entonces pues dicen que así pasaba, pues que se morían trabajadores, compañeros de él, pero nada más cuando él entraba a trabajar. Entonces dicen que, dice este tío, como él era su padrino, pues dice que con él, como era su padrino, pues que al principio pues no le tenía miedo, porque era su padrino, y pues obviamente, como es costumbre allá, les daba dinero, cualquier cosilla, y no, pero que no le tenían miedo. Sí. Pero después dicen que empezaron a sospechar ahí en el pueblo, o les empezó a dar curiosidad, porque cuando él iba a trabajar ahí, y después de lo que él les contó, se moría gente. Entonces pues dicen que allí en el pueblo como que le empezaron
a tener miedo porque pues decían que es casualidad, ¿no? El ave de mal agüero. Correcto. Y ya pues dicen que como era pueblo y un día dicen que lo miraron allá por curiosidad porque ya le tenían miedo ya después, y que lo miraron y que les hacía raro que de noche pasaba mucho al panteón. Ajá. Que pasaba mucho al panteón y que empezaron a decir ahí que a lo mejor, y quién sabe si no haya hecho un pacto con el diablo, porque qué casualidad que se moría gente nada más cuando él entraba a trabajar en la mina, y pues cambió su vida económica, y que siempre iba al panteón en las noches. Y entonces una vez que lo van, pues ya como le tenían miedo, que lo empezaron como a mirar, pues y en una de esas veces que lo miraban que iba al panteón, lo miraban que se metía al panteón de noche, pues, y pues entrando al panteón, ahora sí que como que algunos señores lo fueron siguiendo. Y sí, ciertamente dicen que cuando entró al panteón, que pues lo iban siguiendo ahí, pues, como de escondidas, pues. Sí, sí. Pero que una vez que ya estaba en el panteón, pues que lo desaparecieron, que no lo miraron, y de hecho que entraron al panteón y que lo desaparecieron, como que si se haya desaparecido, pues. Sí, sí, sí. Y por eso empezaron a pensar que tal vez tendría haría un pacto él o algo así, o inconscientemente cuando él le pasó lo que miró al caballo y la vez que quedó como ido de su mente, inconscientemente haría un pacto o algo así. Entonces pues dicen que pues así andaba, ¿no? Que ya le tenía miedo a la gente. Sí. Pero que él era buena gente con este tío que era su hijado, Ajá. ¿Este hombre que mencionas, amigo, tenía su propia familia o él era solo? Sí, tenía familia. De hecho dicen que que tenía hermanos, hermanas. Ajá. Que tenía y que pues le decían el padrino, pues, porque tenía varios ahijados. Sí. Entonces dice que en una de estas que lo fueron a mirar al panteón, o sea que a la gente ya de plano le tenía miedo, y que los papás que iban, que en una de esas llevaban unos muchachitos como de unos 8 o 10 años, niños allá. Entonces dice que cuando iban allá escucharon como pues ciertamente como una carreta, así como un caballos, pues, como si fuera jalando algo, y sí. pensaron que era una carreta. Cada vez escuchaba más cerca, pero duro, así como muy escandaloso lo que dicen. Y que como iban pues ahora sí que personas grandes y con los niños, que lo único que hicieron que agarraron los niños y como que los agarraron y los quisieron proteger como en una zanja, pues. Sí. Y dice que a la hora de que lo quisieron proteger, que sí ciertamente miraron cómo pasó caballos y algún tipo de carreta, algún tipo de carretón, dicen ellos, de que pasó ahí duro, así pues ahora sí que le iban jalando estos caballos, y que ya dijeron, no, pues esto ya tiene que ser algo del mal, porque algo maligno, sí. Y pues así termina esta historia, y pues le dicen la historia del padrino porque ahora sí que este tío era hijado de este señor. Ajá. Y pues el chiste que ya le tenían mucho miedo, y pues toda la gente, porque miraron ellos pues como este señor, de ser un simple minero, después de que le pasó eso, cambió muchas cosas, y pues le empezaron a tener miedo. Pues sí, esta historia fue real, pues, y pues quedó espantada la gente, Por supuesto. Caray, amigo, pues muchísimas gracias por este relato, yo te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo, amigo Iván, hasta California. Que pases buenas noches. Claro que sí, Armando, tú también, y muchas gracias, y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, amigo. Saludos. Saludos, estén bien.
Bien, ahí está lo que nos comparte el buen amigo Iván Puga, él es de California. Amigo, muchas gracias, no dejes de contactarme para contarme más vivencias de aquí, de cuando estuviste en México, en tu pueblo. Bueno, vamos ahora con algo. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en la emisión anterior, estábamos hablando de la Sinagua? Bueno, pues aquí me está enviando una amiga una situación, una vivencia. Ella es de Colombia, mi amiga. Se llama ella Esmeralda. Ella nos ha dado ya algunos relatos y mira, ella dice que la Sinagua, este era un hombre muy mujeriego. La historia cuenta que era un hombre muy mujeriego al que le gustaba andar tomando y enamorando a toda mujer que veía. Él tenía esposa, pero la trataba muy mal. Era muy irresponsable y tenía 3 hijos que ni siquiera le importaban. Los trataba muy mal, a gritos y con insultos. Un día, este señor se montó en un caballo por la tarde-noche para irse al pueblo a tomar y buscar conquistas. Pero en la fonda donde estaba no había mujeres disponibles, porque todas estaban ocupadas atendiendo hombres. Él, ya muy tomado, se fue por los caminos montado en su caballo para buscar y conquistar a una mujer de la que estaba enamorado. Pasó por un río y vio a una mujer que él creyó que era la que estaba buscando. La vio completamente mojada, con el pelo bien torneado y podía distinguir bien su torso. Se le acercó, la agarró de la cintura y la subió a la fuerza al caballo, pero el caballo no quería caminar. Entonces él lo espoleó, hasta que finalmente comenzó a avanzar. La mujer que iba detrás de él lo abrazó, y el hombre comenzó a acariciarle las manos y sintió que estaban muy frías. Después empezó a apretarlas y se dio cuenta de que eran demasiado huesudas. Entonces volteó a mirarla y se asustó al darse cuenta de que aquella mujer tenía una cara de caballo. Muy nervioso, se tiró del caballo y al caer al suelo, ella ya estaba a su lado. Mientras tanto, el caballo salió al trote y lo dejó ahí. El hombre comenzó a correr completamente asustado y empezó a rezar. Poco a poco se le fue pasando la borrachera y comenzó a gritar que nunca volvería a tomar, que no volvería a tratar mal a su mujer ni a sus hijos. Volteó hacia atrás y ahí la vio. A lo lejos, poco a poco aquella figura comenzó a desaparecer. Finalmente llegó a su casa llorando, gritando y temblando muchísimo. Su esposa le preguntó que qué tenía, pero él no podía hablar del susto que tenía. 3 días después, entonces, le contó a su esposa y a sus amigos y a sus hijos todo lo que había ocurrido aquella noche. Después de aquella experiencia, este señor cambió para bien, no volvió a tomar ni a molestar mujeres, se dedicó a su hogar y a sus hijos. Y esta es la historia de la cara de caballo. Muy buenas noches, Armando, espero que te haya gustado este relato. Esto le pasó a mi amigo dice que es hermano de este hombre mujeriego. Anda, pues, que Dios lo bendiga y te guarde siempre. Feliz noche. Esto ocurrió en Venezuela. Bien, gracias, amiga ella es de Colombia, se lo han de haber contado de allá, mi amiga Esmeralda, gracias por esto que nos compartes. Bueno, amigos, vamos ahora con este relato, me lo cuenta Malu. Ella es de Zitácuaro, Michoacán, ella es auditora, trabaja como auditora. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, vamos a ver qué nos dice y yo vuelvo con ustedes. Recuerda, esto es Radio Relatos de Medianoche. Hola, buenas noches. Mi nombre es Malu y quiero contar una historia. Algo que me pasó ya hace algunos años. Trabajé como auditora en ese tiempo. Trabajaba para una empresa, no puedo decir nombre, pero se encarga como de distribuir medicamento. Entonces mi función era pues auditar las farmacias, es el sector público. Bueno, entonces un día pues iba con mi compañero, nos asignaban en equipos de personas, en este caso pues íbamos mi compañero y yo, y recuerdo que fue en Zitácuaro, Michoacán. Pues ya saben, entre que pues manejar el tráfico, llegamos a la unidad a las 6:30 de la tarde. Entonces cuando llegamos pues nosotros portábamos bata pues de farmacia, como tipo de enfermero, era nuestro uniforme, parte de nuestro uniforme. Entonces bajamos de la camioneta, nos pusimos nuestra bata, nuestros equipos de cómputo, todo lo que necesitábamos. Y cuando vamos entrando a la unidad, uno de los puntos a evaluar era que pues estuviera el anuncio de horario de apertura y de horario de cierre.
Entonces el horario de cierre era de las 8 de la noche. Entonces eran 6:30 y pues ya el personal de la farmacia pues ya se iba. Entonces pues nosotros dijimos, pues porque se van, ¿no? O sea, llegamos, nos presentamos y nos vieron, porque todos cuando veían llegar a los auditores, pues era así de como que, uy, todo el mundo como que le tiene pavor a los auditores, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos, ellos nos mencionaron, hola, es que no pueden venir mañana, es que ahorita ya cerramos, es que ya es tarde. Y pues nosotros, por nuestro trabajo pensamos, ¿no? A lo mejor no quieren que pues les auditemos porque algo están escondiendo o algo hicieron, algo hay, ¿no? Entonces pues nosotros nos aferramos a de que, o sea, no, en primera tu horario de cierre es a las 8 de la noche, o sea, son 6:30, entonces pues ahí vamos a comenzar a evaluar mal, ¿no? Entonces total que nosotros nos aferramos para hacer la auditoría. Y ya, para no hacer el cuento muy largo, mi compañero se quedó contando pues el medicamento, los insumos caducados, próximos a caducar, bla bla bla, por claves, todo, en la farmacia. Era una unidad muy pequeña, real, pero era un sector, el sector, bueno, salud, ¿no? Entonces nos organizamos, mi compañero y yo, dijimos, bueno, tú te quedas aquí en la unidad con la chica y yo me fui al almacén con uno de los chicos porque también eran como 2 personas. Entonces cuando me dice, sí, vamos, y teníamos que cruzar la farmacia, era como si fuera, pues sí, un centro de salud, sí se imagina, ¿no? O sea, muy pequeño. Entonces, pero la farmacia estaba por fuera y el almacén estaba del lado de los consultorios. O sea, imagínense cuando ustedes van como a un sector de salud y en primera ya estaba todo cerrado. Ya estaba cerrado, ya no habían consultas, ya estaban las luces apagadas. Nosotros entramos con nuestra lámpara de los teléfonos y pues en primera dije, pues ¿por qué no si todavía es hora de servicio? Entonces fuimos, contamos. Bueno, aparte de que en el almacén había como mucho relajo y cajas en el piso, pero el almacén se debía como con otros cuartos que estaban atrás. Entonces pues había un cuarto en el que yo decía, ay no, como que no quiero entrar, ¿no? O sea, yo sentía algo que decía, no quiero entrar. Y como había mucho relajo, pues nos tardamos en contar los medicamentos. Y de pronto llega mi compañero y me pregunta, oye, ¿cómo van? Y a lo que le respondo, pues nos falta muy poco. Entre los 4 ya, ahí en el almacén terminamos de contar y todo. Entonces la chica decía, nos falta mucho. Y nosotros pues no terminamos de contar. Y nada más hacemos pues la impresión, les damos sus resultados, las firmas y todo, ¿no? Y la chica decía, pues en mi casa, si quieren vamos a mi casa, en mi casa tengo impresora, pues si quiere terminamos ahí. Pero a nosotros nos hacía muy extraño el por qué nos decía eso, ¿no? Pues no, lo ignoramos, ¿no? Y ya cuando vamos saliendo, digamos que del lado de los consultorios, para atravesar al lugar donde estaba la farmacia, pues pasa que recordemos que ya estaba todo oscuro. Pues ya para la hora que terminamos de contar, yo calculo que eran como 8:30 de la noche. Sí, 8:30 de la noche, 20 para las 9. Entonces damos el último paso de los consultorios y en automático hacia enfrente se veía una puerta de cristal. La escena era de día y estaban las banquetas estas color como grises, ¿no? Cuando vas al centro de salud. Y pasó una señora de cabello negro con una bata blanca, descalza, con sangre desde la cara en la bata, en los pies, y volteando del lado derecho hacia la puerta de cristal. Iba cargando un bebé y pues nos miraba, pero detrás de ella pues se veía gente normal caminando con su carnet, con sus bolsas, con medicamentos, o sea, normal. Pero la escena era de día, o sea, en el momento se hizo de día. Pues nos dio mucho miedo, mucho susto. Las cuatro personas que estábamos ahí lo vimos y pues nos echamos a correr a la farmacia.
Entonces la chica me dijo, nos dice, ven, ¿por qué les dijimos que regresara mañana? Es que aquí cerramos a las 6:30 máximo, porque después de esa hora pasan cosas. Cuando dijo eso la chica, le dije, oye, ¿tienes baño aquí? Porque me anduvo del baño, porque del susto, o sea, fue como muy impactante. Y la chica me dijo, no, los baños están del lado del almacén de donde venimos. Y yo le dije, no, yo no quiero ir. Y la chica insistió y dijo, vamos a mi casa, allá pasa el baño, allá terminamos. Y pues obviamente le dijimos que sí, porque ya estábamos súper asustados. Y entonces nosotros, recordemos que íbamos en la camioneta, pues las 4 personas íbamos en la camioneta a la casa de la chica. Y en el camino la chica pues nos reiteraba, es que pasaban cosas en esa unidad, como ese tipo, y los señores de vigilancia que no duraban más de una semana y se iban porque les pasaban cosas. Y cuando llegamos a la casa de la chica, su mamá nos contaba que efectivamente que pasan cosas como de ese tipo, pero ya no quisimos preguntar qué otras historias les había tocado vivir. Y cuando terminamos, pues nosotros pues nos despedimos, todo terminamos e íbamos en la carretera hacia otro pueblo, porque los pueblos de ahí en los que estábamos pues son como muy, muy pequeños. Entonces cuando nosotros nos dirigíamos hacia el otro pueblo, pues ya era de noche, la carretera todo oscuro, y de pronto pues el asiento de mi compañero se comienza a mover, y yo le pregunté, oye, ¿te estás moviendo? ¿Eres tú? Porque mi asiento no se movía. Y me responde, no soy yo, pero no voltees. No sé el que vio o que se imaginó o que sintió en ese momento, que solo me dijo, no voltees. Pues yo ya muy asustada, o sea, yo ya quería llegar a descansar, a buscar un hotel para descansar. Y cuando su asiento se deja de mover, pues en medio de la carretera ven que hay como pues las cositas estas blancas que dividen el ir y venir de la carretera. Pues nos encontramos, nosotros pensamos que era un señor de pantalón de vestir negro, camisa blanca, y estaba agachado. Entonces lo vimos claramente los dos nuevamente. Entonces cuando pasamos justo eso, lo del señor, su asiento se deja de mover y sentíamos un frío tremendo. Pues no, o sea, para ese momento, o sea, después de haber manejado tantas horas en carretera, recuerdo que solo desayunamos, no comimos, no cenamos, ya era muy noche y todo lo que nos pasó. Pues lo único que nosotros hicimos fue llegar al hotel del otro pueblo, al único hotel, y ya a dormir con todo el miedo. Y eso fue lo que nos pasó. Bien, esto es lo que nos contó Malu. Muchas gracias, amiga, abrazos hasta contigo. Y bueno, aquí tengo otro. Fíjense que no me había fijado que en el correo electrónico me estaban mandando correos de relatos. Y hay algunos que, híjole, cómo no puse atención ahí en el correo, pero es que yo no anuncio el correo para recibir relatos, pero resulta que me estaban enviando ahí algunas vivencias y bueno, ya pues un poco más de material, ¿no? En caso de que no llegue por WhatsApp, pues ahí está. Fíjate lo que me cuenta esta persona. No me dice bien el correo, pero no puedo pasarlo aquí. No dice el nombre tampoco, ni dice de dónde es, pero lo que cuenta es lo siguiente. Dice, mi suegra sufrió de lupus durante muchos años antes de morir. Fue una situación muy difícil para mi esposa porque tuvo que dejar de lado muchas cosas de su propia vida para poder cuidarla. Poco antes de que llegara el final, alguien pasó por el hospital y dejó junto a su cama una rosa que apenas estaba por abrirse, y mi esposa y yo nunca supimos quién la había dejado y nadie de la familia dijo saber nada al respecto. Finalmente la mandaron de regreso a casa porque los médicos prácticamente sabían que ya no había mucho que pudiera hacerse por ella y necesitaban liberar camas, era un hospital público. La rosa, a pesar de haber pasado varios días en agua, todavía no terminaba de abrirse, estaba algo como caída dentro del florero, pero como mi suegra le encantaban las rosas, mi esposa decidió dejarla sobre la mesa
en la sala, justo afuera de la habitación de su mamá. La flor parecía casi muerta, incluso pensé en tirarla, pero decidí dejarla ahí porque después de todo había sido un regalo de alguien. Unos días después, mi suegra murió dentro de la ambulancia mientras la llevaban nuevamente al hospital, debido a que uno de sus pulmones había colapsado. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Mi esposa se fue con ella al hospital mientras yo me quedé en casa cuidando a nuestro hijo de 1 año. Alrededor de las 3 de la mañana, mi esposa me llamó para darme la noticia. Mientras hablaba con ella por teléfono, el bebé despertó. Así fui a la cocina a prepararle un biberón. Cuando regresaba de la cocina hacia la habitación del niño, miré hacia la mesa donde estaba la rosa y te juro, la rosa estaba completamente abierta. En apenas 1 hora desde que mi esposa se había ido en la ambulancia, aquella flor que parecía marchita había florecido por completo. Era enorme, una rosa completamente abierta, probablemente una de las más grandes que he visto en mi vida. No vas a creer esto, pero esta rosa acaba de revivir. Te lo digo en serio, acaba de abrirse completamente. Yo estaba impresionado, mi esposa comenzó a llorar todavía más fuerte. Hasta ese momento apenas podía hablar entre pequeños sollozos por la muerte de su madre, pero entonces me dijo: ¿hablas en serio? Hace apenas unos momentos estaba rezando, le decía a Dios, entiendo que ya era su momento y te agradezco por haberme permitido tener una madre tan maravillosa, pero por favor, dame aunque sea una pequeña señal, cualquier cosa que me haga saber que ella está bien. Ella había hecho esta oración apenas 1 o 2 minutos antes de llamarme, justo cuando aquella flor se abrió. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a tener ninguna experiencia paranormal o fuera de lo común como aquella, pero me alegra muchísimo que mi esposa haya recibido ese pequeño milagro justamente cuando más lo necesitaba. Todavía conservamos esa rosa, duró muchísimo tiempo antes de comenzar a marchitarse. Cuando finalmente ocurrió, mi esposa la colocó dentro de la Biblia de su madre, justo sobre la página donde se encuentra impreso su versículo favorito. Sus pétalos permanecen ahí hasta el día de hoy. Qué bonito relato, qué bonita vivencia nos compartieron aquí. Muchísimas gracias, estuvo muy bonito este relato. Bueno, este relato que me cuentan enseguida que van a escuchar, me encantó, me puso muy emocionado, la verdad, de escucharlo. Vamos a ver qué nos cuenta Fanny. Ella es de Guadalajara. Bueno, aquí me dijo que pusiera en el nombre Jacqueline, Fanny Jacqueline. Vamos a ver qué nos cuenta Fanny Jacqueline y yo vuelvo con ustedes. Hola, buenas noches, Armando. Yo soy Jacqueline de Guadalajara. Ajá. Y más que nada te llamo para contarte unas cosas extrañas que han estado pasando en mi casa. Excelente, amiga Jacqueline, bienvenida. Un abrazo aquí cerquita de conmigo, aquí en Guadalajara. ¿Y qué será lo que está pasando? A ver, cuéntanos. Gracias, igualmente, Armando. Fíjate, esto pasó el día miércoles de esta semana. Miércoles, sí. Yo siempre me baño ya en la nochecita, entonces ese día, como cualquier día normal, me metí a bañar, pero yo ya sentía como un miedo, como una vibra, no sé. Ajá. Entonces salgo de bañar y yo tengo 2 hijos y siempre los persino antes de dormir porque si no siento que no descanso. Claro. Para esto, mi hijo mayor ya estaba dormido, pero el menor estaba aún despierto y le digo, ven para persinarte, hijo. Entonces él me dice, mami, tengo mucho miedo y no puedo dormir. Y yo le dije, pues no pasa nada, hijo, pero para esto yo, mi cocina está pegada a la sala. Ajá. Y yo vi a alguien atrás de mí que estaba en movimiento. Y yo pensé que era una hermana que vive conmigo. Entonces le digo yo a mi hijo, dile a tu tía que te haga piojito para que te duermas y pon una película. Y ya me dice mi hijo, no. Y le dije, sí. Entonces volteo y veo rápido una sombra que se mete debajo de la mesa del comedor. Ajá. Y se mete y ya le dije yo, ya te vi, tonta, porque yo pensé que era mi hermana. Y para esto yo dije, no me va a asustar. Prendo la lámpara de mi celular y al uso y veo que esa sombra se va detrás del sillón de la sala. Sí. Y le dije, ya te vi, o sea, porque yo seguía aferrada que era mi hermana. Era de noche, ya. Era de noche, eran las 11 de la noche. Ya, pues es que ya teníamos todo apagado, entonces pues nomás se veía la sombra. Ajá. Por eso fue que prendí la lámpara de mi teléfono. Entonces se empiezan a oír como arrastran sandalias, unas chanclas. Y yo, por no querer asustar a mi hijo, le dije, duérmete por favor. Y ya le dije yo a la sombra esa, le dije, ya te vi, porque te digo, pensé era mi hermana.
Entonces se vuelven a escuchar por segunda ocasión las sandalias y mi hijo ahora sí voltea conmigo y me dice, tengo mucho miedo. Y la verdad es que yo también sentí el miedo Ajá. y como una vibra pesada, pesada. Y lo tomé de la mano y le dije, vamos. Entonces llego a la habitación de mi hermana y toco y sale y me dice, ¿qué pasó? O sea, la sombra no era mi hermana y no sé qué era. Y sí me dio muchísimo miedo. Ajá. Y yo siento que eso no es algo normal. Y más que nada porque mi hijo también lo sintió. Y los dos escuchamos lo mismo. Claro, claro. Y bueno, sale tu hermana, le dijiste de la sombra, ¿qué pasó? Sí, yo le platiqué a mi hermana porque cuando toqué a su puerta, ella pensó que yo me quería esconder. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, acabo de ver una sombra y nos asustó porque aparte de la sombra escuchamos ruidos. Y me dijo mi hermana, yo no te quería decir, pero ya tenía días viendo sombras y escuchando pasos en el pasillo. Entonces sí, tengo miedo. Te dejó más asustada. Me dejó más asustada, sí. Oye, amiga, ¿me recuerdas tu nombre? Jacqueline. Jacqueline, amiga Jacqueline. Y bueno, te dijo eso. ¿No se pusieron a ver dónde se metió la sombra qué había después de todo? No, la verdad no, porque te digo, sí me dio miedo. Incluso yo sí le dije a mi hermana, ella tampoco quiso salir ya. Y dije, no sé, hay que echar agua bendita, pero la verdad no me animé. Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Te metiste mejor al cuarto con tus hijos? Sí, y se yo quedaron agarré ahí? a mi hijo, agarré a mi hijo y ya me metí a acostar. De hecho, ese día dormí hasta con la tele prendida porque yo tenía muchísimo miedo y ese miedo jamás lo había sentido. Ajá. No, pues no es normal ni está bien eso. Y bueno, eso fue el miércoles. ¿Y los días posteriores pasó algo? Hasta ahorita no he vuelto a saber y la verdad es que no he intentado tampoco. Como que he hecho mis cosas más temprano para ya estar acostada a esa hora. Oye, ¿y algo que le hubiera pasado a algún pariente tuyo y que se estuviera manifestando ahí en ese momento con ustedes? No, pero fíjate que haciendo ya memoria, Ajá. ese día también escuché gritos. ¿Gritos? Ok. Eran unos gritos, pero era como de una mujer. Como si gritara, ay, no sé, algo horrible, horrible. Ajá. Te digo, yo esa noche no pude dormir y la verdad sí tenía muchísimo miedo. Oye, ¿y estos gritos fue antes de meterte a bañar como mencionas o ya No, cuando...? fue después, fue a la madrugada. ¿Qué crees que sería la...? Bueno, no sé dónde vives, ¿es una zona despejada o un cerro, qué hay ahí? Yo vivo, se llama Lomas del 4 y a espaldas de mi casa están las vías del tren. Ajá. Entonces ha habido muchos accidentes aquí por el tren y ha matado personas. Pues puede ser que venga algo por ese lado. Oye, ¿y alguno de tus vecinos te ha dicho que le pase esto de las sombras que te ocurrió a ti? Fíjate que no he tenido la oportunidad de platicar con los vecinos y también te quiero comentar, yo vivo a 2 cuadras de un cementerio. No sé si eso tenga algo también que ver. Pero ¿ya cuánto tienes cerca de ahí? No, ya muchísimos años. Curioso que apenas te esté pasando algo. Digo, a lo mejor un fantasmilla que ande ahí perdido y que le tocó llegar a tu casa, amiga. O que hayan, oye, no, o tus hijos que hayan agarrado algo del panteón y lo hayan llevado a tu casa y que no se hayan fijado. O que lo hayan hecho como juego. No, porque fíjate, yo nunca los he llevado al panteón a mis hijos. Ujú. No me gusta que vayan a panteón o a velorios. Y aparte el panteón pues tiene bardas altísimas. Sí Ah. pasamos a veces por ahí, pero no se ve hacia adentro. Ni tenemos el acceso, no. Bueno, pues está extraño, amiga, menos mal que ya no ocurrió nada y que pues parece que todo está tranquilo. Ya si algo sucede, pues no dejes de platicárnoslo aquí en este programa. Muy bien, Armando, claro que sí. Y ojalá tengamos la oportunidad, tenga la oportunidad de volver a platicar contigo, porque como esta tengo muchísimas cosas más que me han pasado. Por supuesto, amiga, será un gusto recibirte una vez más aquí en este programa. Te mando un abrazo aquí cerquita de conmigo en Guadalajara. Muy buenas noches. Igualmente, Armando, cuídate mucho y muchas gracias. Bien, ahí está lo que nos comparte nuestra amiga Jacqueline. Ella es de Guadalajara, acá cerquita de conmigo. Amiga, muchas gracias por compartirnos esta vivencia. Bien, fíjate bien lo que dice. Aquí hay una historia que me mandan. Dice, mi esposa estaba fuera de la ciudad por trabajo y yo estaba acostado en la cama cerca de la 1 de la madrugada. Mi hijo bajó y se metió conmigo en la cama apenas me desperté. Más tarde, durante la noche, escuché que la puerta de la habitación se abría y se cerraba. Me desperté y vi una niña joven con un suéter rojo y el
cabello castaño hasta los hombros, caminando frente a los pies de mi cama. Yo recuerdo, Armando, perfectamente bien haber visto también su reflejo en el espejo. Pensé que era mi hija, que también había bajado para meterse en nuestra cama. Ella a veces camina dormida. En mi reloj eran aproximadamente las 3 de la mañana. Vi cómo la niña cruzaba frente a la cama y comenzaba a caminar hacia el baño. Después se quedó parada en la entrada. Entonces dije el nombre de mi hija, pero no me respondió. La niña comenzó lentamente a levantar los brazos desde los costados hasta dejarlos completamente extendidos hacia los lados, una cosa así supongo. Volví a decir el nombre de mi hija, pero en ese momento pensé que simplemente estaba sonámbula, pero la niña permaneció ahí, inmóvil, con los brazos extendidos. Entonces grité nuevamente el nombre de mi hija, esta vez lo suficientemente fuerte para despertar a mi hijo. Él se incorporó de golpe y también vio a la niña. Me levanté inmediatamente y encendí la luz. No había nadie. Subí las escaleras y fui a revisar la habitación de mi hija. Ella seguía acostada en su cama. Regresé abajo y comencé a mirar alrededor. Me paré exactamente en el lugar donde había estado aquella niña y noté algo muy extraño. El piso estaba caliente, pero realmente caliente, era perfectamente perceptible. Lo sé porque me levanté descalzo y al pasar por ahí sentí el calor en mis pies, especialmente porque el suelo era de loseta. Volví a meterme en la cama y permanecí despierto durante unos 45 minutos antes de poder volver a dormir. A la mañana siguiente le pregunté a mi hijo qué había pasado en la noche. Quería saber si realmente lo recordaba o quizá todo había sido un sueño. Me dijo que sí lo recordaba. Dijo que había despertado y había visto a su hermana parada en la entrada de la habitación usando un suéter rojo. Fue algo realmente extraño, me asustó muchísimo y todavía se me pone la piel de gallina cuando vuelvo a pensar en aquello. Quiero agregar una cosa más. Nuestra casa es bastante nueva, fue construida en el 2017, sin embargo el terreno donde se encuentra nuestro vecindario perteneció antiguamente a una granja y también fue utilizado como cuartel durante la Guerra Civil, específicamente durante una batalla que hubo ahí hace muchos años. De hecho, dentro del vecindario tenemos un pequeño cementerio cercado donde existen entre 30 y 40 tumbas sin identificar. Por lo que he leído sobre la historia del lugar, ahí fueron enterrados tantos esclavos como soldados. Seguramente, mira, aquí hasta el final me pone el nombre. Él se llama, tiene como Joshua 3516. No dice de dónde es, pero por el contexto seguramente es de Estados Unidos. Bien, amigo, muchísimas gracias por compartir esto de lo que ocurrió en tu casa. Bueno, vamos ahora con otro relato. Ahora lo cuenta mi querida amiga Lourdes. Ella es de Tegucigalpa, Honduras. Vamos a ver qué nos cuenta esta vez y yo vuelvo con ustedes. Hola, buenas noches, Armandito y a todos los miembros de esta hermosa comunidad. En esta noche, pues nuevamente aquí, diciendo presente, contándote una pequeña vivencia aquí en tu queridísimo programa. Soy Lourdes de Tegucigalpa, Honduras. Empezaré con decirte que, pues como les habré contado en ocasiones anteriores, pues mi esposo pues se dedica al transporte él es motorista de transporte pesado, mejor conocido como tráiler. Pues en una de esas ocasiones que mi esposo siempre, cuando regularmente va de viaje o tengo yo vacaciones de mi trabajo, pues él me suele llevar a uno de esos viajes. Pues en uno de esos viajes que nosotros hicimos hacia la ciudad de Guatemala, un viaje corto, un viaje rápido, expreso, pues nos fuimos de Tegucigalpa, Honduras, y pues sin novedad llegamos al lugar, se hizo la descarga del producto que se llevaba y luego cargamos y veníamos de regreso. Cuando veníamos de regreso, pues regularmente siempre en los predios se encuentran compañeros y si traen la misma ruta, pues se vienen, por decirlo así, como en especie de caravana. Porque como en la ciudad de Guatemala, pues se ha surgido bastante, ha elevado mucho lo que es el asalto a furgones y todo ese tipo de situaciones. Entonces ellos, por seguridad de ellos, siempre tratan de ver con quién se vienen así juntitos, o sea, por decirlo así, como te cuento, en caravana, o sea, venirse cuidando uno del otro. Pues en esa ocasión ya veníamos hacia Honduras, ya habíamos pasado, ya estábamos cerca de la frontera de Corinto, de Honduras, y pues estábamos, como decirte, aproximadamente como unos 7 o 8 kilómetros aproximadamente.
Cuando entramos por el desvío, porque hay un desvío que viene hacia la frontera de Honduras y hay otra, es un cruce que esa calle va hacia Puerto Barrios. Tú vienes de Ciudad de Guatemala, vas hacia Puerto Barrios, siempre en Guatemala, pero giras a mano derecha, que es donde está el desvío que viene hacia la frontera con Honduras. Entonces veníamos con mi esposo y pues con mi esposo en ese lugar hay unas tiendas donde tú puedes comprar algo, ya sea algo de chucherías, pues, por así decirlo. Cuando me refiero a chucherías, me refiero a golosinas, lo que es un churrito, un refresco, o cosas así, o sea, un snack. Pues mi esposo me sugiere y me dice, veníamos de noche, ¿sabes? Veníamos como eso de las 8 o 9 de la noche, y íbamos un poquito apresurados porque la frontera la cierran a las 10 de la noche. Ya hasta las 10 de la noche teníamos permitido el paso para poder cruzar hacia la frontera de Honduras. Pues venía un compañero de él, veníamos 3 en furgones, obviamente con una distancia, y pues esa parte es bien sola. Antes de llegar ahí a la frontera hay un lapso como de 5, no creo que más, como de unos 7 o 8 kilómetros, porque todas esas áreas son unas bananeras, que son de la chiquita banana, de los bananos, donde cultivan y producen bananos. Pues entonces todo eso, tú sabes, todo eso es oscuro, es un tramo largo, extenso. Y pues viene mi esposo y me sugiere que compremos unas sodas y unos snacks. Pues nosotros éramos los últimos en venir. De los 3 carros que venían, nosotros éramos el último en venir. Pues nos quedamos en la tienda, compramos en la tienda rapidito y nos subimos al camión. Más adelante escuchamos nosotros unos disparos, pero nos llamó la atención porque los disparos se oían de un calibre grueso, o sea, como de escopeta. Casualmente el segundo tráiler que iba delante de nosotros, esa carga que venía con custodio, o sea, con guardia. Pues entonces cuando nosotros escuchamos las detonaciones, nosotros nos asustamos porque pensamos nosotros que los querían asaltar o hacerle algún daño. Pues mi esposo, cuando nosotros escuchamos eso, nos asustamos y me dice mi esposo, sujétate bien porque aquí vamos a acelerar el motor, me dice, vamos a ir un poco más rápido porque no nos podemos detener, pero de igual manera vamos a ver qué pasó. Pues cuando nosotros vamos más adelante, porque eso lo escuchamos a una distancia, te estoy hablando como de 1 o 2 kilómetros, y como te cuento, toda esa parte sola, y al haber un ruido así extraño, se escucha, pues se escucha a lo lejos. Pues cuando ya nos acercamos al lugar, nos damos cuenta que está el guardia abajo del carro, del camión, pero el guardia era el que estaba haciendo los disparos. Pero el guardia no estaba haciendo los disparos de una forma frontal, sino que los estaba haciendo de una forma, como decirlos, en el aire. Y nos damos cuenta que al otro lado del camión, a un extremo del camión, estaba el conductor. El conductor acurrucado en forma de petal a la par de una llanta del camión, todo asustado. Pues mi esposo dice, no, aquí pasó algo. Viene mi esposo, ya descartamos que era un asalto porque no vimos más que solo a ellos 2 ahí. Nos bajamos con mi esposo, nos fuimos y el compañero de él, el motorista, estaba en estado de shock. Yo que en estado de shock, que él temblaba y sudaba helado. El guardia todo, como decirte, asustado, no había qué hacer, estaba desesperado. Mi esposo llegó, lo calmamos, y mi esposo le quitó el arma porque él después estaba disparando, por decirte, a inercia hacia al aire. Pues entonces viene mi esposo y llama a los otros compañeros. Llegaron policías vial de ahí, del área de Guatemala, y pues nos prestaron auxilio. ¿Cómo pudimos? Pues mi esposo, pues logramos llegar con el camión hasta la frontera y lo logramos llevar a ellos a la frontera. Y estando en la frontera, pues al compañero de mi esposo, pues le dan un trago, o sea, una bebida, un poquito de aguardiente, de alcohol, y entonces se lo dan al guardia también para tratarlo de calmar. Pues te contaré. Cuando nosotros nos bajamos a auxiliarlos, nosotros mirábamos que a lo lejos se alejaba nosotros creíamos que era una bolsa blanca, pero no le prestamos atención.
Nosotros creíamos que era alguna bolsa o algo así, una bolsa blanca. Cuando ya nosotros llegamos al lugar, a la frontera, el guardia y el conductor nos comentan que ellos iban en el automotor. Como vieron que nosotros nos habíamos quedado comprando, ellos vinieron y bajaron la velocidad para hacernos tiempo para que nosotros lo lográramos alcanzar. Dicen que ellos miraron a mano derecha de la carretera y miraron a una mujer. Pues ellos les llamó la atención porque pensaron ellos que seguramente era una mujer que iba hacia la frontera y que ellos que les llamó la atención. Dijeron, pues chica, caramba, una señora a estas horas, porque lo miraban señora, una señora a estas horas, aquí por este camino, quizá va para la frontera, pues le vamos a dar un jale, le vamos a dar un jalón. Y fíjate que cuando ellos se acercan para quererle hablar y decirle si querían si le auxiliaban o le daban jalón o algo así, dicen que la mujer, cuando ellos paran y lo voltea a ver a los dos, la mujer, la cara era puro hueso, y la mujer, después de estar en la carretera, se les puso enfrente, en la parte de enfrente del automotor, sobre el motor, pero ella no estaba parada, sino que flotaba. Entonces, claro, cuando el motorista vio que ella se puso enfrente, él quiso acelerar, él quiso esquivar y quiso quitarse, y no, la mujer se les puso enfrente nuevamente, y fue cuando él se descontroló, se orilló y empezó a temblar y se bajó del carro, y fue cuando se puso así. Entonces el guardia, bien molesto, él se bajó y dijo, no sabemos si esto es una broma o qué. Fue cuando el guardia se bajó y empezó a hacer las detonaciones, los disparos, pero dice él que los disparos le traspasaban a la mujer y la mujer solo se reía. Entonces fue cuando nosotros escuchamos las detonaciones y a nosotros llegar. Al llegar nosotros hacia ellos y acercarnos, nos dimos cuenta que más bien nosotros hicimos que esa entidad se fuera. Pues imagínate, debido a eso, pues el motorista estuvo bien mal. Estuvo bastante tiempo incapacitado, que no pudo ir a trabajar, estaba comido, entró en shock y fíjate, fue bien difícil. Pero imagínate, te cuento esta anécdota porque, como te cuento, en esos caminos y en esas carreteras pues se dan muchas cosas que a veces uno desconoce y mira, pues nosotros con mi esposo solo logramos ver, como te cuento, ese gran coso blanco, o sea, solo nosotros que pensábamos que era algún plástico o algo así, pero nosotros ya lo vimos a lo lejos, pero ya cerca ya no lo vimos. Pero sí, imagínate, el guardia, tanto el guardia como el motorista, pues tuvieron esa muy tenebrosa experiencia. Y bueno, imagínate, bueno, solamente por eso, Armandito, buenas noches, y bueno, animar a todos los amigos para que cuenten sus anécdotas y sus relatos. Y bueno, suerte y bendiciones para todos. Buenas noches. Bien, ahí está lo que nos cuenta nuestra amiga Lourdes de Tegucigalpa, Honduras. Amiga, muchas gracias por otro aporte más en este espacio. Estoy tratando de acomodar esto, pero nomás no queda. Bueno, vamos a checarlo después. Bien, vamos a continuar con algo que me envían antes de ir con el último relato de audio. Fíjate bien lo que dice. Dice, en ese tiempo yo vivía con mi novia. El ambiente en el departamento era terrible porque ella me estaba engañando y yo prácticamente estaba atrapado ahí. Apenas nos hablábamos y ya dormíamos en habitaciones separadas. Nadie quería ir a visitarnos porque la tensión dentro de la casa era insoportable. Dice, los problemas habían comenzado desde el lugar donde vivíamos antes. En aquel departamento tuvimos varias experiencias extrañas en la habitación de huéspedes, y de hecho esa fue una de las razones por las que terminamos mudándonos. Al principio utilizábamos esa habitación como dormitorio. Una noche desperté y vi a alguien parado en la entrada. Comencé a gritarle y salí detrás de esa persona para sacarla del departamento. Llegué hasta el pasillo del edificio y ahí estaba mi novia, que medía poco más de 1.5 metros, tirada en el suelo llorando. Según ella, yo había despertado, le había gritado en la cara que se largara y después había comenzado a perseguirla. Pero yo juro que lo que vi no era ella. Yo había visto una figura completamente oscura, una sombra enorme cuya cabeza prácticamente tocaba la parte superior del marco de la puerta. Esa fue la primera noche. Después de eso dejamos de dormir en esa habitación.
Tiempo más tarde, un amigo se quedó ahí temporalmente. Una noche él se levantó y se quedó parado en el marco de la puerta del cuarto, mirando fijamente a mi novia que estaba en la cocina. Parecía furioso, como si estuviera fuera de sí. Simplemente se quedó mirándola. Me puse entre los dos, pero él no reaccionaba. Seguía mirándola a través de mí como si yo ni siquiera estuviera ahí. Le dije que regresara a la habitación y se tranquilizara. Después escuchamos que comenzaba a aventar cosas dentro del cuarto, así que abrí la puerta para ver qué estaba haciendo. Él simplemente estaba parado en medio de la habitación. El cuarto estaba completamente oscuro. A la mañana siguiente no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido. Vivimos en ese departamento durante aproximadamente un año y después nos mudamos a otro lugar. Para entonces, yo ya había descubierto varias cosas que sospechaba sobre mi novia y nuestra relación. Estaba prácticamente acabada en ese tiempo. El ambiente era muy deprimente y se volvía peor cada día. Desde que llegamos al nuevo departamento, hubo algo extraño con su habitación porque era la principal. Siempre estaba helada. Cuando digo helada, me refiero a que no teníamos aire acondicionado central, así que esa habitación podía estar demasiado fría incluso durante verano, cuando afuera hacía muchísimo calor. A veces era tan fría que resultaba difícil dormir ahí. Los animales también comenzaron a comportarse raro, casi nunca hacían ruido dentro de la casa. El gato se negaba a entrar a esa habitación, incluso llegaba al pasillo, bufaba y se salía corriendo. Lo hacía tan seguido que terminábamos colocando una pequeña puerta de seguridad para evitar que pasara por ahí. La casa también era extrañamente silenciosa. Normalmente lo único que se escuchaba era la televisión. Eso nos llamaba la atención porque vivíamos en la parte superior de una casa dividida en 2 departamentos y abajo vivía una familia con un niño. Cuando estábamos afuera, sí podíamos escucharlos perfectamente. Durante la noche comenzábamos a escuchar movimientos dentro de la casa. Al principio pensábamos que eran los vecinos, pero poco después empezábamos a escuchar cosas más específicas: cajones abriéndose, puertas de gabinetes, platos moviéndose ligeramente y cubiertos haciendo ruido. Ahí fue cuando entendimos que los sonidos no venían del departamento de abajo, venían de nuestra propia casa. La experiencia que finalmente hizo que no soportáramos más ocurrió una noche mientras los dos estábamos sentados en la sala viendo televisión. Mi novia tenía la costumbre de dejar vasos con agua a medio terminar por toda la casa. También teníamos una televisión enorme y vieja de pantalla ancha, de esas antiguas de unas 60 pulgadas, muy grandes y pesadas, con las bocinas integradas a los lados. Uno de esos vasos estaba sobre la televisión. De repente, el vaso, te lo juro que salió disparado. Literalmente atravesó parte de la habitación. Los dos nos quedamos ahí sentados completamente paralizados. Entonces comenzaron a escucharse ruidos dentro de la recámara principal. Parecía que alguien estaba caminando dentro. También se escuchaban cosas moviéndose y el perro en ese momento comenzó a gruñir mirando hacia el pasillo. El gato que estaba junto a nosotros estaba completamente erizado y entonces una de las puertas del gabinete que estaba sobre la barra de la cocina se abrió de golpe. Eso fue suficiente. Mi novia agarró al gato y yo agarré el perro y salimos corriendo del departamento. Nos fuimos directamente a casa de mi mamá. Mientras bajábamos las escaleras, escuchábamos que la puerta del departamento se cerró de golpe detrás de nosotros. Lo extraño es que ninguno de los dos la había cerrado. Simplemente por la prisa salimos tan rápido que ni siquiera nos preocupamos por hacerlo. Yo ni siquiera llevaba camisa, simplemente queríamos salir de ahí. Nos quedamos en casa de su mamá hasta que tuvimos que regresar por nuestras cosas. Ahí terminamos viviendo otros 2 meses en aquel departamento antes de encontrar otro lugar. Después de mudarnos nuevamente, las cosas extrañas dejaron de suceder. Nunca volvimos a tener problemas de ese tipo. Tiempo después, mi novia y yo finalmente terminamos nuestra relación. Qué tenso estuvo este relato, amigo. Muchas gracias por compartirlo. No dice. Bien, bueno, pues ahí está lo que nos compartieron. Vamos ahora con otro, bueno, de hecho es la última vivencia y va a cargo de, por supuesto, nuestra amiga Yesenia Cepeda de Washington. Vamos a ver qué nos cuenta y yo vuelvo con ustedes. Radio Relatos, buenas noches. Buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Te habla Yesenia Cepeda de Washington, D.C. Amiga Jessie, bienvenida. Un gusto saludarte con otro aporte. Claro que sí, con mucho gusto te traigo otra historia. Excelente, ¿y qué será hoy? A ver, cuéntanos.
Bueno, mira, te cuento un relato así bien cortito. Mira, de las brujerías que le mandan a las personas y se deshace de esas brujerías, mucha gente los tira a la basura. Ok. Algunos son objetos, pueden ser zapatos, puede ser ropa, pueden ser muñecos, pueden ser botellas, pueden ser espejos, pueden ser un sinfín de cosas. Pero en esta ocasión lo que te quiero contar fue una botella. Ajá. Mira, resulta que en una de las casas que anduvimos limpiando con una amiga, nosotros limpiábamos casas. En ese entonces yo me dedicaba a limpiar casas. Fuimos a limpiar la casa de unos judíos. Entonces, se empezaron a deshacer de muchas cosas. Pero el Señor fue bien específico y dijo: las cosas que pongo en esta mesa no vayan a tocar ninguna para botar. Esto me lo van a guardar con mucho cuidado. No me destapen nada de lo que está aquí. Ajá. Pues así fue, empezamos a tocar, a mover las cosas, limpiamos un armario y acomodamos otra vez todo de regreso, pero en eso vino la hija de él y dijo: mire, doña Sofía, le dijo a la compañera: mire, doña Sofía, le dice, ¿cree que esta botella usted la puede botar? Mire qué sucia está, mi papá, yo no sé para qué guarda esta botella, tiene años, desde el 69 andaba cuidando esa tal botella, señor. Sí. Viene la señora y la tira a la basura. Pero cuando salimos a la calle, me dice la señora: oye, mira, me dice, del 69 esta botella, ¿no será que son antiguas? ¿Será que tiene algún valor? Le digo yo: bueno, tú sabrás. Yo no me meto. Recuérdate que el Señor dijo que no le tocaran nada de ahí, de ese lugar. Pero te digo, yo como andábamos metidas porque teníamos muchas casas y yo andaba más enfocada en que termináramos el trabajo y no le puse atención a la dichosa botella. Ya, ajá. Resulta que aquella viene, se la lleva y la lavó bien, pero no la destapó porque como era una botella antigua y ella quería que se conservara con su antigüedad, solo le quitó el polvo por fuera y pues la deja ahí en su casa. Sí. Ay, Armando, por Dios, el esposo de ella no le dice nada, no le dice de dónde saca la botella, sino que la destapa. Destapó la botella y él dice que sintió como que un aire salió de la botella, como un gas, y hasta los pelos se le pararon. Pero nomás la destapó, ¿verdad? No es que le haya bebido ni nada. No, solo la destapó. Bien. Y ella dice que él le cuenta a la señora que sintió como que algo salió y un aire se le pasó así que hasta los pelos se le pararon. La cosa es que el hombre empezó a cargarse bien feo. Empezó a sentir malestar en todo el cuerpo. El hombre empezó a sentir cansancio, le dolía toda la espalda y empezó a sentirse mal, completamente mal. Se le empezaron a caer los dientes. Ajá. Oye bien, los dientes se le caían. Y se fue de emergencia al hospital cuando empezó a ver que se le caían sus dientes. Sí. En el hospital lo revisan, el médico le dice que quizás es que tuvo, pues que tenía el sistema inmunológico demasiado bajo, pero los dientes cada vez que él comía se le caían. Y entonces él se va preocupando y como siempre tú ya sabes, a veces la gente lo primero que busca es el brujo, cuando ya el médico no haya una... Yo no los culpo ni los critico, sino que es lo que pasa, pues, que la gente cuando no encuentra solución busca donde el brujo. El brujo no sabía qué era, el brujo estaba como que pues gracias a Dios toparon con un brujo que no era estafador. Ajá. Pero tampoco tenía poder porque el brujo no identificó que lo que el hombre andaba cargando era un tibuk. Le dicen tibuk a este tipo de demonios. Era un demonio. Tibuk. Ajá. Ok. Tibuk, le dicen ellos, los judíos, lo mencionan como un tibuk. Entonces, el brujo no encuentra nada, le dice que no le puede ayudar, que eso tenía que buscar un pastor o un sacerdote. Mi compañera, como sabía que yo oraba y que tenía un grupo de gente que hacía oraciones, me llama por teléfono y me dice: ay, mira, chama, me dice, eran de Venezuela, ay, chama, mira,
lo que nos está pasando, mi esposo hizo esto y el otro, por favor, ¿nos puedes ayudar? ¿Puedes venir a orar? Yo me quedo un rato pensando y digo, bueno, eran judíos. Ajá. Y empiezo a meterme en unos relatos que yo había tenido guardados y a tener un poco cuando yo estudié teología, no estudié mucho, pero bueno, algo de teología, y me remonto a buscar información, a ver qué la cultura judía en ese momento, pues tú sabes, nosotros no tenemos esa cultura, no es de nosotros. Sí, sí. Y empiezo a buscar que si ellos embotellaban y me voy topando que muchos brujos o muchas personas atrapan espíritus en botella y le dicen tibuk en los judíos. Ok. Ellos sacan un espíritu del cuerpo y se cree que lo embotellan o lo ponen en una caja o lo ponen o sea, que le dan un cuerpo. Sí. Y lamentablemente esta muchacha se llevó la botella. Oramos con el hombre, oramos con él. Yo realmente te digo, mira, yo no estaba en esos entonces preparada, yo no tenía la misma potencia que tengo ahora para orar, sino que yo le dije, mire, lo siento, va a tener que buscarse un pastor, vamos a tener que buscar un pastor porque yo no estaba muy preparada, estaba más metida en buscar dinero y en problemas de mis cosas personales. Sí. Y entonces fuimos donde el pastor y el pastor le dijo que efectivamente sí, a él había entrado un espíritu fuerte, él tenía un espíritu fuerte que había entrado, que había sido sacado de cierto lugar desde el 69, oye bien. Ajá. Había estado en aquella botella. La mujer se va y busca al judío, al señor que le habíamos ido a limpiar la casa, y ese hombre empezó a tirar en su idioma y se puso se cubrió la cabeza y le dijo que no se arrimara. Ajá. Que no quería que se arrimara a su casa. Nos quitó el contrato de trabajo también. Y le dijo que estaba loca, que cómo se atrevía, que eso era peligrosísimo, que antes no se había muerto. Porque le dijo que que lo más fatal que le hubiera podido pasar era que se desviviera. Hubiera perdido la vida, porque el espíritu que andaba era un espíritu fuertísimo que había acabado con la vida de una persona que ellos en su comunidad habían liberado. Era una botella común y corriente, solo que la botella como que al parecer solo la mitad de champán no tenía todo el champán, sino que estaba la mitad. Vaya, y ahí lo encerraron. Y la habían sellado con una especie como de una cera roja por encima del tapón. Uh-huh. Y estaba con un sello, como que un anillo, algo así, como cuando la gente tiene unos sellos, se miraba como que era como un anillo, algo así, lo que le habían puesto yo deduzco que era como un anillo, o pudo haber sido, no sé, pero tenía un sello arriba, en letras hebreas. Vaya, ¿y qué fin tuvo entonces? Pues mira, el señor se liberó. El señor fue liberado y los dientes dejaron de caérsele. Bueno, tú tienes que usar postizo. Prótesis, sí. Ajá, prótesis postiza. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas personas que saben, no cualquier charlatán, porque tampoco no se vayan a dejar entontar de que porque hay gente que escucha los relatos y ya se hacen expertos en YouTube, van a ver los relatos y después dicen, vamos a sacarle el espíritu y lo vamos a meter a tal cosa. Entonces, mira, ¿sabes qué película no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero hay una película de unas muchachas que compraron en una segunda una caja de madera? Ajá. A ver si después te mando el nombre de la película. Algo así era, pero es un D-Book. Se llama D-Book. Pues a lo mejor en los comentarios algunos de la comunidad pues saben de qué se trata. ¿Qué pasó ahí? Sí. Pues entonces mira, las cosas que se encuentran en la basura, yo les recomiendo que por muy bonito que sea, usted no la recoja. No la recoja, y si encuentra cosas que se puedan quemar, mejor quémenlas. Ajá. O lo que ustedes no entienden, no, porque ustedes pueden traer a su casa a un mismo espíritu que los va a hacer pedazos. Imagínate que te recojan un espíritu de venganza, un espíritu de ruina, que manden a una familia un espíritu de miseria, de ruina, de enfermedad. Tú lo llevas a tu casa inocentemente. Pues sí, es como agarrar la ropa de segunda. Sí, la única cosa que hay mira,
La única diferencia que hay en la ropa de segunda es que tú puedes ponerle sal, vinagre y orar por esa ropa. Ajá. Pero hay ropas que son consagradas, que las consagran para ciertas, hay ropas que las consagran y son ropas que tienen características. Ujú. Que esa ropa no es de comprarlas, son como unas batas, son como túnicas. Sí. Son túnicas con ciertas, como espejos incrustados alrededor. Hay camisas que llevan unos espejos, faldas largas que tienen espejos. Yo les diría, no las compren. Ropa que lleve espejos, no la compren. Ropa de segunda que lleve espejos, no la compren. Porque esos son para rituales. Muchas veces se usan en rituales. Bueno, y si quieren conocer mis redes sociales, me pueden encontrar en TikTok como Yesenia Cepeda, es en el que más estoy un poquito más pendiente. Facebook, estoy en Yes Carry, pero preferiría mejor más en TikTok, porque no estoy por el trabajo, y también puede ser por medio de ti. Solo que le pido a las personas que me tengan paciencia, porque mi trabajo que tengo ahorita, yo no cobro por las oraciones, yo no cobro por ayudarle a las personas. Sí, aprovechando, Armando, ya que estoy hablando contigo, si hay personas que le llaman bajo mi nombre, yo no cobro ningún centavo. Si hay personas que le dicen que tienen que mandar dinero a cambio de agua o de sal o algo, por el amor de Dios, no haga caso de esto. Yo no llamo a nadie, a menos de que sea recomendado. En la experiencia que he tenido, es mejor de que si alguien me los pasa, yo estoy más contenta con eso. Si el número de teléfono personal lo van a dar, yo llamaría y hablaría, me daría a conocer con ustedes, y si es posible, un videollamada. Y no se dejen engañar, hay mucho estafador, hay mucha gente aprovechándose de la necesidad de enfermedades y de todo para poder hacer dinero, y no se vale. Así es, amiga. Bueno, pues que pases buenas noches. Un abrazo hasta Washington, D.C. Claro que sí. Buenas noches, Armando. Bien, pues ahí está lo que nos comparte nuestra amiga Lourdes ella es de Washington. Muchísimas gracias por otro aporte. Y bueno, amigos, pues ya como cada sábado, muchas gracias, queridos amigos. Hemos llegado al final de una emisión más de Radio Relatos de Medianoche. Espero que les hayan gustado mucho y hayan disfrutado de esta noche de relatos y vivencias del público. Gracias a todos ustedes que me enviaron sus audios, también a los que me llamaron para entrevistarlos, y también, por supuesto, gracias a los que se suscribieron, y a ti que me estás escuchando en este video. Gracias también por permitirme acompañarlos como cada noche. Desde cabina, su amigo y servidor Armando Morales se despide de todos ustedes con un deseo de dulces sueños. Nos escuchamos en la próxima entrega de Radio Relatos de Medianoche. Hasta la próxima, y que el terror los acompañe.